nombre es Juan Sebastián Rayo y estoy aquí desde Noticias Pereira para hacerle una entrevista al sociólogo Juan Sebastián Londoño Quintero, el cual tiene múltiples estudios en economía y en sociología. Juan Sebastián, bienvenido al programa. Hola Tocayo, ¿cómo estás? Bien, sí señor, muchas gracias por la invitación a usted, al canal. Vamos con las preguntas. Bueno, doctor Londoño, si no hay ningún problema, Claro. comenzaré con las preguntas. Entonces, para arrancar, explique el surgimiento de la teoría de Adam Smith, la riqueza de las naciones, y la tesis en la que sostienen que ésta, debido a su éxito, al ser planteada desde un componente filosófico-moral, y por qué es considerado el padre de la economía. Cuénteme. Claro, sí señor. Bueno, Adam Smith, primero que todo, porque es considerado el padre de la economía, ¿cierto? Él es considerado para mí, a mi opinión, el padre de la economía debido a la teoría que él representó en su época, en su sociedad del siglo XIX, ¿cierto? Esta teoría surge debido a que Smith plantea un modelo económico que hoy conocemos en todo el mundo, que es el capitalismo, además de que visiona más allá la sociedad económica de su momento y cambia el modelo económico que tenían los fisiócratas por un modelo que se basa a partir del total, de la riqueza total que poseía la nación. En este caso, lo que conocemos hoy en día como el Producto Interno Bruto. Sigamos con la pregunta. ¿Usted qué opina al respecto y cuál es la posición que toma la economía Ujú. y la sociología al doctor Londoño? Un tema que a muchos de nosotros nos interesa y nos parece muy acertado en este tipo de entrevistas sería la economía. Es considerada una ciencia social, ya que uno de sus intereses principales es la administración y distribución de los recursos naturales. Pero hay quienes sostienen que al basarse en métodos de estudio que dejan como resultado datos cuantitativos, no podría tratarse de una ciencia social. Cuénteme, usted que tiene tan múltiples estudios, ¿cuál es su posición? ¿Qué opina? ¿Cómo debería catalogarse, por decirlo de alguna manera, la economía? Claro, bueno, en cuanto a la primera pregunta que me dice, ¿yo qué pienso sobre la economía? Para mí la economía se podría comprender como el estudio, manejo y análisis de todos los recursos que hay en una nación, tanto los naturales como los sociopolíticos, asimismo como los bienes y dineros que se manejan tanto en el exterior por causa del país, así como interinamente. Y en cuanto a la otra pregunta, el desarrollo de las sociedades y de una nación en sí, para mí, se tiene que basar en esta disciplina. Pues gracias a esta disciplina se implementan ciertas medidas que van más allá en cuanto a políticas fiscales y monetarias que dan apoyo para un avance de la sociedad en sí. Vamos con la otra pregunta. Considerando lo que usted me acaba de responder y lo que yo le pregunté, ¿cómo podría explicarse la economía desde una ciencia social y cómo se posibilita el desarrollo de las sociedades por medio de la economía? Esto obviamente viéndola como una disciplina. Sigamos con las preguntas, doctor Londoño. Eso, Toda eso. la economía y sociedad actual puede comprarse. Esta es una de las frases que más se ha discutido en clase de sociales, por ejemplo, en las que usted ha asistido. Para explicar, por favor explíquenos la afirmación anterior, tomando en cuenta la lógica consumista que se presenta en la economía actual, articulándose con la frase, le abro las comillas, trabajamos en lo que odiamos para comprar basura que no necesitamos, cierro comillas. Esta es una frase que fue muy célebre en el año 99 en un film que se llama El Club de la Pelea. Sí, sí, señor. Bueno, esta frase del Club de la Pelea para mí, y creo que para mucha gente, tiene un simple significado. Esta sociedad de hoy en día se ha vuelto tan consumista que hasta el punto de que trabajamos no por gusto,
sino por el simple hecho de sustentarnos de un sueldo que lo utilizaremos en cosas que a la final de cuentas son innecesarias para nosotros. El más claro ejemplo puede ser con los celulares. Un celular último modelo puede costar, pongamos un ejemplo, de 4 millones de pesos. Trabajamos arduamente, no por gusto o por cosas que de verdad necesitemos, como cosas primarias para el hogar, etcétera, sino que lo hacemos simplemente por un celular que a la final de cuentas nos va a terminar dominando. Y sin olvidar el hecho de que podríamos poseer un celular que a pesar de que no es el último, nos puede servir. Entonces es una lógica muy consumista. Bueno, querido Juan Sebastián, a continuación le voy a leer un texto que lo dijo Pizarello en el 2008 y por favor le responderá las siguientes preguntas. Las preguntas son: explique en qué consiste el derecho a la ciudad visto desde quienes la habitan. Claro. La segunda pregunta es: ¿por qué es importante mantener la utopía en la construcción y aplicación del derecho a la ciudad? Y la última pregunta es: explíquenos por favor, los centros urbanos no deben ser vistos como centros de recepción de producción, pues el anhelo de los individuos no solamente comprende aspectos económicos. Ahora sí, doctor Londoño, procedo a hacerle una lectura del texto. Listo, entonces, abriendo comillas: el derecho a la ciudad no es simplemente el derecho de acceso a lo que ya existe, sino el derecho a cambiarlo a partir de nuestros anhelos más profundos. Necesitamos estar seguros de que podremos vivir con nuestras creaciones. Abro paréntesis: un problema para cualquier planificador, arquitecto o pensador utópico. Cierro paréntesis. Pero el derecho a rehacernos a nosotros mismos, creando un entorno urbano cualitativamente diferente, es el más preciado de todos los derechos humanos. El enloquecido ritmo y las caóticas formas de la urbanización a lo largo y ancho del mundo han hecho difícil poder reflexionar sobre la naturaleza de esta tarea. Hemos sido hechos y rehechos sin saber exactamente por qué, cómo, hacia dónde y con qué finalidad. ¿Cómo podemos, pues, ejercer mejor derecho a la ciudad? Cierro las comillas. Bueno, de acuerdo a lo que tú me lees en cuanto a Pizarello, y respondiendo a las preguntas, volveré con la primera. Él me acaba de responder y lo que yo le pregunté: ¿cómo podría explicarse la economía desde una ciencia social? Esta, si no estoy mal. Toda la economía y sociedad actual puede comprarse. Esta es una de las frases que más he discutido en clase de sociales, por ejemplo. Bueno, aludiendo, creo que me acuerdo muy bien, creo que me acuerdo de la pregunta. Si no estoy mal, consiste en que el derecho de la ciudad no es simplemente estar en ella, ¿cierto? El derecho a la ciudad es más allá de eso, es que yo como parte de la ciudad pueda definir mi concepto de ciudad, hacer mi ciudad a mi antojo, siempre y cuando respete los límites entre mi frontera, por así decirlo, mi frontera de cómo quiero yo mi ciudad y cómo quiere la ciudad la otra persona, para así conseguir un bien social y estar en conjunto de una manera altruista y equitativa con la sociedad. Cuanto a la otra pregunta, es el momento de que al mantener ese pensamiento utópico se crea, como decía, se crea un pensamiento en donde prima el bien social sobre el individual, creando así que la sociedad tenga un ambiente sano entre habitantes. Y con la última pregunta, esto quiere decir que más que un centro productor de dinero, la gente ve la ciudad como un lugar en donde podemos existir, podemos subsistir de ella y convivir con las demás personas, creando así, vuelvo y digo, un ambiente sano y próspero entre los demás. Vamos con la otra pregunta.
Sebastián. Eh, Ahora, continuamos con el tema, hablando de la ruralidad, Juan Sebastián. Lo rural ha sido entendido como un espacio para la producción agrícola. Esto ha venido cambiando y de allí surge el concepto de las nuevas ruralidades. Con base a esto, explíquenos por favor aquí al noticiero, ¿cuáles son las nuevas apuestas de los gobiernos en territorios rurales desde este concepto? Claro, Juan Sebastián, ¿cierto? Las apuestas que busca el gobierno se dan en el momento en que el mismo gobierno, busca erradicar, perdón, yo como la cámara, erradicar el pensamiento que tiene la gente sobre la ruralidad, perdón. ¿Qué es este pensamiento? Es un pensamiento de que lo rural está atrasado. El gobierno lo que busca es erradicar este pensamiento, crear conexiones de lo rural al urbano para así fortificar la sociedad y crear un bien que favorezca al gobierno en tanto a lo económico como lo social, ¿cierto? De esta forma se beneficiarían de manera directa las dos localidades, lo urbano y lo rural, porque pues como sabemos nosotros dependemos de lo rural en ciertas cosas, como alimentos de primera base, como lo son vegetales, almidones, etcétera. Pero de igual manera beneficia al gobierno, pues le está creando una sustentabilidad económica. Vamos con la otra pregunta. Ya para que finalicemos, doctor Londoño, el texto Nueva Ruralidad y Desarrollo Territorial, una perspectiva desde los sujetos sociales, que fue hecho por Grajales y Cochinero en el año 2009, aborda de una manera comprensible la idea de nuevas ruralidades, y uno de los conceptos que enmarca mejor manera Sí, señor. es la multifuncionalidad del espacio. ¿Podría usted, por favor, ya para que terminemos, explicarnos el concepto de multifuncionalidad basado en este texto? Claro, cómo no, sí, señor. El concepto de multifuncionalidad en el texto de Nueva Ruralidad, gran texto de hecho, tiene como forma de entenderse como una totalidad de productos y externalidades agrícolas que llega a abarcar toda esta actividad de la agricultura, ¿cierto? Los cuales generan un impacto directo en la economía y la sociedad en sí, ¿cierto? Porque como lo decía antes, nosotros dependemos de la actividad agrícola que se da en la ruralidad. Vegetales, almidones, la papa, por ejemplo, la yuca, son cosas que consumimos diariamente en los almuerzos, comida incluso. Entonces dependemos de ellos, pero a pesar de esto se les da un mal uso en el mercado, pues no sabemos cómo manejarlo y a pesar de que dependemos de ellos, creen que podríamos subsistir sin la ruralidad, pero es mentira. Y se forma un desplazamiento y un mal pensamiento entre lo rural y lo urbano, pensando que lo urbano es lo avanzado y lo rural se queda atrás, aunque no es así. Y bueno, esa ha sido mi opinión, ¿cierto? Cada quien tendrá la opinión que piense, pero para mí hemos utilizado mal la ruralidad. Muchas gracias, doctor Londoño, por su tiempo y por participar de esta larga entrevista. No hay problema. Espero que a nuestros oyentes les haya quedado mucho más claro la manera en la que la economía afecta a la sociedad y lo importante que es la sociología para nosotros. Entonces solamente me queda agradecerle y desearle un feliz día. A ti, Juan Sebastián, muchas gracias por invitarme, vuelvo y lo digo. Gracias por la entrevista. Estoy seguro que con estas entrevistas la gente ha quedado más que segura, clara sobre qué es la economía, al menos en un porcentaje. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.